Ya le adelantamos hace un momento con la lectura de la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 34, y solamente así como para hacer un pequeñísimo resumen y que no nos perdamos, porque vamos llevando una serie de mensajes relacionados todos ¿con qué? Con el Sermón del Monte. Ok, estamos viendo una serie de mensajes relacionados con el Sermón del Monte. Y dentro de ese gran mensaje que es el Sermón del Monte, hemos venido abarcando varios temas. ¿Alguien se acuerda de cuál fue el tema que abarcamos la semana pasada, el domingo pasado? El tema nada más, no la cita, no quiero preguntarles tanto como la cita, pero el tema. ¿Cómo? Ese fue el anterior. Hablamos algo relacionado con el ayuno, con la oración. ¿Y qué dijimos que quiere decir la palabra limosna? Hacer misericordia, ¿verdad? Nada que ver con las ofrendas. Ok, solamente eso para ubicarnos un poquito. Ahora hemos leído un pasaje que, si ustedes me lo preguntaran, no me lo están preguntando, pero de todas maneras se lo voy a decir. Para mí es el núcleo del Sermón del Monte. Así como el Sermón del Monte, muchos han dicho, es central en el mensaje de Jesucristo. Bueno, este pasaje que acabamos de leer creo que es central dentro del Sermón del Monte. A ver, antes de comenzar con el texto y con la meditación de este texto, creo que todos nosotros tenemos una forma de entender la vida, ¿verdad? Todos tenemos una forma de entender el mundo, de entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Todos, alguien ha dicho, yo aquí lo he mencionado muchas veces, porque creo que es claro ese dicho, que dice que vemos el mundo de acuerdo al color del cristal con el que lo estamos viendo. A veces ponemos un cristal rosado y vemos todo color de rosa. A veces ponemos un cristal gris y vemos todo color gris. Bueno, eso es una parte de cómo entendemos y cómo vemos la vida. Fíjense que hay quienes se han dedicado a ese tema, a estudiar ese tema un poquito más, y le han llamado a la forma de entender el mundo, a la forma de entender la vida, la existencia, le han puesto un nombre así elegante para que suene apantallante cuando se dice, que es cosmovisión. Y a veces hablamos de la cosmovisión. La cosmovisión no es otra cosa más que los lentes que nos ponemos para ver toda la vida. Y entonces, de acuerdo con esos lentes, vemos la vida de una forma o entendemos la vida de una forma o de otra. A través de la historia de la humanidad, cada pueblo, cada país, cada cultura ha tenido una cosmovisión diferente de la vida. No entendían la vida igual los aztecas a como lo entendían, por ejemplo, los chinos, allá en alguna de las dinastías que había en China, o como lo entendían los de Egipto. Son cosmovisiones diferentes. En cada país o en cada cultura de las que tenemos actualmente, hay cosmovisiones parecidas, formas de ver la vida más o menos parecidas. Hay otras en las que es totalmente diferente la manera de entender la vida. No sé, por ejemplo, a lo mejor para algunos indígenas en Norteamérica, en lo que hoy es Estados Unidos, e incluso también algunos grupos indígenas aquí en México, entienden la naturaleza de una manera bien diferente a como la entendemos nosotros. Hay un pensamiento que se llama animista, a donde se piensa que todo en la naturaleza tiene vida. Bueno, nosotros también creemos que muchas cosas tienen vida, pero vida en otro sentido, como que hay un espíritu de la tierra. Por ejemplo, ha sido muy común en diferentes culturas el pensar en la madre tierra, Pachamama, por ejemplo, en su
parte de su cosmovisión. Es la madre tierra y hay que pedirle permiso a la madre tierra. Discúlpenme. En el mundo en el que nosotros estamos viviendo, en nuestra sociedad contemporánea, la cosmovisión que prevalece en muchas personas y en muchos países es una cosmovisión mercantilista y materialista, a donde no me importa mucho lo que diga la madre tierra, pero sí me importa mucho cómo lo puedo hacer para ser propietario de más tierras, ¿verdad? O cómo le puedo hacer para ganar más dinero, o cómo le puedo hacer para darle más valor monetario a las cosas que tengo. Y hay una cosmovisión, una forma de entender la vida que tiene que ver principalmente con lo material, principalmente con lo económico. Y no digo que las personas que piensen así estén necesariamente mal, no es satanizarlas ni decir qué terrible eso, ¿verdad? Pero es su cosmovisión, es la forma de entender la vida. Me quiero ir acercando más a lo que es nuestro tema y a lo que es la iglesia cristiana. Aún dentro de la iglesia cristiana, a veces hay una cosmovisión o una forma de entender las cosas que tiene que ver así como con una división entre lo secular, que es lo que está fuera de la iglesia, y lo sagrado, que es lo que está dentro de la iglesia. O en otras palabras, lo material, que es malo, y lo espiritual, que es bueno. ¿Saben que esa cosmovisión viene de miles de años, por lo menos hace 2500 o 3500 o 3000 años en Grecia, en la cultura griega, nació esa forma de entender el mundo. Y algunos filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates, tenían la idea de que todo lo material, este púlpito, la pared, nuestro mismo cuerpo, era inherentemente malo, inherentemente negativo, y que lo único que importaba realmente era el mundo de las ideas y era el mundo del espíritu también. Por eso es que la cultura griega se les hizo tan difícil aceptar que Dios se hubiera encarnado en un ser humano. Eso no lo concebían ellos, porque decían Dios es el máximo bien, es el mundo de las ideas, el mundo espiritual, ese es Dios, y Dios no se puede encarnar en algo material. Eso para ellos era totalmente inaceptable y les costó mucho trabajo el entender. Ahora bien, ¿cuál es la cosmovisión que nosotros como cristianos deberíamos de tener? ¿Será esa visión griega antigua de dividir las cosas entre la materia mala y el espíritu bueno? ¿O será la cosmovisión materialista en la que vivimos actualmente, de que todo tiene un valor monetario y hasta el tiempo es dinero y todo es dinero y todo tiene un valor monetario? ¿Será esa la cosmovisión que deberíamos de tener nosotros como cristianos? Para tocar solamente en la superficie la cosmovisión esta que divide lo material bueno y lo espiritual, lo material malo y lo espiritual bueno, para tocarlo solamente en la superficie, yo les preguntaría, ¿quién creó todo lo material que existe? Dios. Y cuando Dios lo hizo, ¿qué dijo sobre lo que había hecho? Que era bueno en gran manera, ¿verdad? En cada uno de los 6 días en los que Dios va haciendo la creación, el libro de Génesis capítulo 1 nos vuelve a decir cada determinados versículos, y vio Dios lo que había dicho, lo que había hecho, y vio Dios que era bueno en gran manera. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar que las cosas materiales sean malas en sí mismas, desde luego que no, ni podemos hacer esa división entre la materia mala y el espíritu bueno, mucho menos podemos adoptar la cosmovisión mercantilista. Lo que el Sermón del Monte hace en su totalidad, por eso ahorita quise hablar del tema de cosmovisión, es darnos una cosmovisión diferente, es darnos una cosmovisión que viene del corazón de Dios y que es lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de enseñarle a sus discípulos y a la gente que lo estaba escuchando. Y en este pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesucristo
Jesucristo aborda, a ver, así como hace 8 días hablamos de que abordaba la parte piadosa o la parte religiosa, y por eso hablamos del ayuno y hablamos de la oración y hablamos del hacer misericordia, sigue en esa línea de pensamiento el Señor y ahora comienza a hablar de la otra parte, de la parte material, de la parte que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con las necesidades humanas, con las necesidades físicas que tenemos todos los días. Y comienza el Señor Jesucristo esa parte del sermón diciendo: no os hagáis tesoros en la tierra. Ese es el primer punto que quiero abordar. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? ¿A qué se refiere con no hacerse tesoros en la tierra? Ya dijimos que aquello de que lo material es malo, eso lo descartamos, no es esa la enseñanza bíblica. Toda la creación es buena porque la hizo Dios. Pero ¿qué quiere decir Jesús cuando le dice a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros: no se hagan tesoros en la tierra? Donde dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Déjenme decirles primero 2 o 3 cosas de lo que no está diciendo Jesús y a lo que no se refiere esto de no se hagan tesoros en la tierra. Ahí Jesús no nos está diciendo que no tengamos bienes materiales, que no tengamos una casa, o que no tengamos un coche, o que no tengamos ropa, o que no tengamos muebles, o que no te compres una televisión, o alguna cosa así. No está diciendo eso el Señor Jesucristo. No hay ninguna parte de la Escritura, por cierto, donde diga que hacerse rico es algo malo. ¿Alguien se puede acordar de algún personaje de la Biblia que era muy rico? Job, ¿verdad? Job es uno de ellos. Sí, tenía quién sabe cuántos miles de camellos y quién sabe cuántos miles de caballos y propiedades. Era un hombre rico y era un hombre temeroso de Dios. ¿Otro más? Salomón. Bueno, Salomón, las riquezas de Salomón son hasta míticas, ¿verdad? Sí. Abraham es otro. Abraham fue un hombre enriquecido también. Por lo tanto, la riqueza en sí misma o los bienes materiales en sí mismos no son malos, ni es algo que Dios condene. Por lo tanto, cuando Jesús dice no se hagan tesoros en la tierra, no está diciendo no tengas bienes materiales. La semana pasada en el camino de Cuaco para acá, una hermana nos venía platicando, muy preocupada de algún familiar de su esposo que estaba en determinada iglesia. No voy a decir el nombre porque luego esto lo subimos en YouTube y bueno, no se trata de eso, pero decía, yo estoy muy preocupado porque este familiar, creo que sobrina de su esposo, alguna cosa así, dice, está yendo a esta iglesia, dice, y ella, aparentemente son una familia que tiene posibilidades económicas, dice, está vendiendo todo y todo se lo da al pastor. Dice, acaban de vender un terreno de 300,000 pesos que era de ella, o que el esposo le había comprado para ella, dice, lo vendió para entregárselo al pastor. Si alguno de ustedes quiere hacer eso aquí, hermanos, bueno, se pueden anotar. Pero ella estaba muy angustiada, dice, está vendiendo su ropa, está vendiendo muebles de la casa que son de ella, dice, y cuando obviamente el resto de la familia la ha cuestionado un montón, y lo que ella dice es que en realidad no estoy deshaciéndome de nada, es una inversión a corto plazo lo que estoy haciendo. Esas fueron sus palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces la enseñanza es, mira, si tú das 300,000 pesos, por ejemplo, Dios te va a multiplicar eso. Y entonces te va a dar, pues yo no sé cuánto, ¿verdad? 600 o 1,000,000 o quién sabe cuánto. Y en la medida que das, en esa medida vas a obtener nuevamente. Bueno, hermanos, eso es una doctrina total y completamente herética. Si alguna vez aquí enseñamos eso, por favor busquen otra iglesia. No estaría en un buen lugar. Entonces, en sí el tener propiedades, el tener dinero, el tener una cuenta en el banco, no es malo en sí mismo, no es eso
ser previsor. La verdad que nosotros los mexicanos somos de las culturas menos previsoras. Yo aprovechando que está ahorita aquí Joyce, que ella es americana, bueno, es coreana, pero viviendo en los Estados Unidos. Una cosa que tienen los estadounidenses es que son tremendamente previsores. Compran seguros para todo. Hay seguro de vida, seguro de gastos médicos, seguro de daños en la casa, seguros del automóvil, no sé cuántos más, pero tienen muchos seguros. Y a veces cuando uno no lo entiende, dice uno es que no tienen fe, porque yo tengo fe y entonces yo necesito un seguro médico. ¿Para qué? Ni siquiera el seguro social lo necesito, porque Dios me va a sanar. No es una enseñanza bíblica tampoco. Ser previsores, ser ahorradores. Hay incluso una parte en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 8, donde la palabra de Dios dice: ve a la hormiga, oh perezoso. Algo contra lo que sí está en las Escrituras, contra la pereza y contra el no querer trabajar. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Por lo tanto, no está hablando de eso el Señor Jesucristo. ¿De qué habla cuando dice no se hagan tesoros en la tierra? Creo que lo que nos da la respuesta, déjenme saltarme tantito al versículo 21, a donde el Señor Jesucristo dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que Jesús enseña una y otra vez a lo largo del Sermón del Monte? A Dios le interesa qué hay en tu corazón. Cuando habló sobre la ley, dijo: ustedes han escuchado que se les ha dicho no adulterarás. Pero yo les digo, dice Jesús, cualquiera que ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A Dios le interesa lo que hay en nuestro corazón más que lo que hay en nuestras manos. Por lo tanto, cuando habla de los tesoros en la tierra, lo que dice es: lo que tengas, si es poquito está bien, si es mucho está bien, pero lo que tengas, que no sea tu tesoro, que no sea donde pongas tu corazón. Si tú pones tu corazón en una casa, viene un ciclón, viene un terremoto y la casa se acabó, ¿verdad? Si pones tu corazón en un coche, es mucho más fácil de que se acabe, ¿verdad? Pues más bien te lo roban y se desapareció el coche. Si pones tu tesoro en la ropa, en los zapatos, en los muebles, en cualquier otra cosa material, ten por seguro que rápidamente se puede terminar. De un día para otro, de la noche a la mañana, eso puede desaparecer. Y es lo que Jesús está advirtiendo que no hagamos. ¿Qué otra cosa está advirtiendo también aquí Jesús que no hagamos? A ver, hace poquito terminamos el Catecismo de Heidelberg. Y en el Catecismo de Heidelberg repasamos los 10 mandamientos. Y todos los que estuvieron en esa clase se aprendieron de memoria los 10 mandamientos. ¿Alguien se acuerda de qué dice el 10º mandamiento? A ver, fuerte, alto y así con seguridad. ¿Cómo dice? Saben que cuando uno da clases, luego eso hace así, no, para atrás. Lo había memorizado. Ok, Laurita, tú lo mencionaste el otro día muy bien. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No, primero no codiciarás nada de tu prójimo. Ok. A ver, Camilita, si se acuerda bien. No codiciarás la casa del prójimo, no codiciarás la mujer del prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna del prójimo. Amén. Muy bien, Camilita se acuerda perfectamente bien. Yo estoy seguro que muchos más lo recuerdan. Pero, ¿qué es lo que dice básicamente ese 10º mandamiento? No codicies nada. Y entonces, nada más como para poner algunos ejemplos, dice: ni la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
¿Qué es hacerse tesoros en la tierra también? Es codiciar las cosas. La codicia es algo que viene del corazón y que viene de un corazón que no tiene a Jesucristo. Es estar deseando más cosas materiales. Alguien ha dicho, hablando con multimillonarios, que les preguntan, bueno, teniendo tantísimo dinero, ¿qué es lo que te motiva para seguir trabajando y seguir luchando para hacer más dinero si ya tienes miles de millones de dólares? ¿Qué motivas a esa gente? Yo me acuerdo mucho de una vez que leí de una entrevista a alguno de esos personajes que dijo, es que siempre quieres un poco más de lo que tienes. Si ya tienes un yate, seguramente vas a querer un yate más grande. Si ya tienes una casa con alberca, vas a querer una casa con una alberca más grande. Eso es la codicia precisamente. Es el estar anhelando siempre algo material más. Y eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde el orín, donde la polilla corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Entonces, ese es el primer punto y la primera enseñanza que yo oro que a nosotros se nos quede grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. No es el tener cosas materiales, eso no tiene nada de malo. El trabajar incluso es algo que la Biblia nos dice que seamos trabajadores. Otro versículo relacionado con eso es a donde Pablo le dice en alguna de las cartas a sus discípulos, a Timoteo, específicamente en 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y para que nosotros podamos proveer para los nuestros, necesitamos trabajar, necesitamos ahorrar. Eso es algo que sí debemos hacer, eso es algo que la palabra de Dios no dice que esté mal, pero evitemos la codicia, evitemos la avaricia, evitemos poner nuestro corazón en ninguna cosa material. Y en cambio dice después Jesús, versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora, ¿qué es eso de hacerse tesoros en los cielos? ¿Cómo le hago para hacer un tesoro en el cielo? Ya sabemos que nada de lo que tenemos aquí no nos vamos a poder llevar cuando nos vayamos de aquí. ¿Pero a qué se refiere eso de hacer tesoros en el cielo? O tesoros en los cielos. ¿De qué hablará eso? ¿Qué se está refiriendo concretamente el Señor Jesucristo? La palabra de Dios siempre es concreta, no se queda por ahí en las nubes, siempre aterriza en algo, nada más que nosotros tenemos que buscar las partes y las enseñanzas en las que aterriza. ¿Qué significa hacer tesoros en los cielos? Bien, de acuerdo con algunos autores, de acuerdo con algunos comentarios bíblicos, yo he mencionado aquí mucho a John Stott, y precisamente John Stott menciona, y me gustó mucho la manera simple de decirlo y de entenderlo. Él decía, todo lo que hagas en esta tierra y que tenga efectos para la eternidad, eso es hacerse tesoros en los cielos. Lo voy a repetir, cualquier cosa que hagamos aquí y que tenga repercusiones o que tenga efectos para toda la eternidad, es hacernos tesoros en los cielos. Y déjenme ponerles algunos ejemplos prácticos de esto. Cuando nosotros no solamente leemos, sino estudiamos y escudriñamos y aprendemos la palabra de Dios, este libro, hermanos, si ustedes lo saben bien, este libro es la palabra revelada de Dios, desde el En hasta el Amén, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, es la palabra de Dios. Hay veces que hablamos de que, ay Señor, como quisiera escuchar tu voz, como quisiera escuchar la voz audible de Dios. Y alguien ha dicho, ¿quieres escuchar la voz audible de Dios? Lee la Biblia en voz alta y estarás escuchando la voz audible de Dios. Lo que hacemos cuando leemos la Escritura es estar leyendo la palabra del Dios vivo
definitivo la palabra del Creador del universo. Bien, cuando nosotros venimos con ese pensamiento a la Biblia, a la Escritura, y la Biblia se hace nuestra delicia, y la Biblia se hace algo atractivo verdaderamente para nosotros, y empezamos no solamente a aprenderla, sino comenzamos también a luchar por practicarla, hermanos, se están haciendo tesoros en los cielos. Eso nadie se los va a quitar nunca, ni siquiera la muerte nos los va a quitar, porque nuestro espíritu va a seguir viviendo, y esto que aprendimos aquí va a ser un tesoro para nosotros en el cielo. Cuando alguien que no conoce a Jesucristo viene a los pies de Jesucristo y abre su corazón y lo recibe como su Señor y como su Salvador, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, dice: las ovejas que yo tengo, mi Padre me las dio, y nadie las arrebatará de mi mano, porque nadie es mayor que el Padre que me las dio. Así que cuando Jesús viene a habitar en nuestra vida y viene a habitar en nuestro corazón, hermanos, tienen un tesoro más enorme que los tesoros de Salomón que se mencionaron hace un momento. Y es un tesoro que no hay ningún ladrón que te lo pueda quitar, que no hay polilla que lo pueda echar a perder, que no se va a enmohecer, que no se va a oxidar, y que lo vas a tener para toda la eternidad. Cuando tú comienzas a desarrollar una relación personal con Dios por medio de la oración, y comienzas a acostumbrarte a platicar con Dios por cualquier motivo, por cualquier simpleza, a decirle lo que sientes, a decirle lo que piensas, a decirle tus planes, y a escuchar lo que Él te responde, y estableces una relación íntima y personal con Dios, hermano, hermana, estás haciendo abundantes tesoros en los cielos. Cuando tú te decides a obedecer la palabra de Dios, a lo mejor no lo entiendes bien, a lo mejor filosóficamente o lógicamente no tiene mucho sentido lo que el Señor me está diciendo, pero quiero hacerlo solamente para obedecerlo. Y cuando tú comienzas a hacer eso, hermano, lo que estás haciendo va a tener repercusiones por toda la eternidad. Hace poco recordábamos lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 25, cuando habla de la venida del Rey, y dice: y en aquel día el Rey separará, como separa el pastor los cabritos de las ovejas, y pondrá las ovejas a su derecha y pondrá a los cabritos a su izquierda, y les dirá entonces a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y veniste a mí. Y entonces aquellos justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sedientos y te dimos de beber? Y el Señor dice en ese momento: por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron, conmigo lo hicieron. Así que cuando le das de comer al hambriento, cuando le das de beber al sediento, cuando cubres al desnudo, no es que te estés ganando el cielo. No hay forma de que tú te ganes el cielo, ni yo ni nadie más. Es el Señor Jesucristo, ya lo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Pero estás obedeciendo lo que el Señor quiere que hagas. Y en esa obediencia estás teniendo repercusiones para toda la eternidad. A eso se refiere el hacer tesoros en el cielo. Y termina esa sección diciendo: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos apenas en el versículo 21 y tenemos que llegar hasta el 34. No es cierto, no me voy a ir ya versículo por versículo. En la siguiente parte, los siguientes dos versículos, que son versículos que a veces son un poquito difíciles de entender, porque habla del ojo y de la lámpara del cuerpo, y que si lo que está en ti, si la luz que hay en ti son tinieblas, cuanto más las tinieblas. Ok, déjenme explicarlo ya de una manera interpretada con alguna de las interpretaciones. En la cultura del tiempo del Señor Jesucristo, incluyendo la cultura hebrea, el ojo se relacionaba mucho con la codicia, y generalmente las personas codiciosas eran vistas o eran identificadas
identificadas como personas con un ojo malo. Yo no sé si de ahí venga aquello del mal de ojo, no sé si de ahí venga esa expresión, pero sí tenía que ver la codicia con tener ojos malos, a lo mejor porque ver las cosas para codiciarlas es algo que Dios reprueba, y por lo contrario, la generosidad estaba relacionada con el ojo bueno. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es otra vez reafirmando lo que acabamos de leer en versículos anteriores. En otras palabras, no seas codicioso, no tengas unos ojos que están deseando todo lo que ven y que quieren tener todo lo que ven, porque si tú haces eso y si tú dejas que la codicia esté en tu corazón, va a haber tinieblas en ti. Te va a pasar lo que el multimillonario que mencionaba yo hace un momento: por más cosas que tengas, siempre vas a querer tener más cosas. Versículo 24 sigue el mismo orden de ideas. Jesús sigue hablando de las cosas materiales y dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Dice en otra parte de la Escritura: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No hay ninguna parte de la Escritura que diga raíz de todos los males es el dinero. No, el dinero no es ni malo ni bueno, es un instrumento únicamente, es una herramienta solamente. ¿Qué si es malo? ¿Qué si es raíz de todos los males? El amor al dinero. Y en esta versión Reina Valera, donde dice no podemos servir a Dios y a las riquezas, trae de hecho un llamado a pie de página, a donde dice, abajo dice griego mamón. Mamón era la riqueza personificada como un dios, y en algunas otras versiones dice no podéis servir a Dios y a mamón, es decir, no podéis servir a Dios y al mismo tiempo al Dios con D minúscula, dinero. No se puede, porque o vas a quedar bien con uno y mal con el otro, o viceversa. Y entonces el Señor Jesucristo dice: nadie puede servir a dos señores. Nadie puede tener, déjenme ponerlo en otro contexto y de otra manera. Creo que todos entendemos lo que son las prioridades, ¿verdad? Todos en la vida tenemos prioridades y todos tenemos la máxima prioridad, y luego tenemos una segunda, tercera, y bueno, así vamos en cosas con menos importancia. Nadie puede tener dos prioridades en esta vida. No puedes tener a dos que son el primer lugar, porque o una la bajas al segundo para que la otra esté un ratito en el primero y luego las intercambias. Es otra forma de explicarlo también, es otra forma de decirlo. Permítanme decirlo de esa manera: no pueden ustedes tener dos prioridades en esta vida, no se puede. Solamente podemos tener una prioridad. ¿Y qué es lo que vamos a tener como prioridad? Jesús está diciendo aquí: no el dinero, no las riquezas. No puede ser esa tu prioridad, porque entonces esas riquezas y ese dinero van a ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios. ¿Cuál debería de ser, hermanos, nuestra única prioridad? Dios. Y entonces me voy a tener que saltar hasta allá en casi el último versículo de lo que leímos hace un momento. En el versículo 33 dice: mas buscad primeramente, es decir, tu prioridad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Ya lo describió de los versículos 25 al 32, que ahorita me los brinqué, aunque les voy a comentar muy brevemente. Son las necesidades físicas, las necesidades materiales legítimas. El Señor Jesucristo, de una manera poética, esos versículos son un verdadero poema, les dice a aquellos que lo están escuchando: ¿por qué se angustian tanto por la comida? ¿Por qué se angustian tanto por eso? ¿No han visto las aves del cielo? Miren, ni siembran, ni recogen cosechas, ni almacenan en granero, no hacen nada de eso. Y les digo
Dice, y por la ropa, ¿por qué se preocupan tanto? ¿Han visto las flores del campo? ¿Han visto los lirios? Les digo que no saben coser, ni saben tejer, ni saben hilar. Y sin embargo, dice Jesús, ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se pudo vestir como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana la echan en el fuego, ¿cuánto más no va a hacer por ustedes? Dice el Señor Jesucristo. Y el otro tema que aborda tiene que ver con la vida. Dice, y por vuestra vida, ¿por qué se preocupan tanto? ¿Quién de ustedes, por más que se afane y por más que se preocupen, le puede agregar una hora a su vida? ¿Quién de ustedes le puede agregar? Ya le agregamos una hora. ¿Quién de nosotros le puede agregar un minuto a su vida? ¿Quién determina cuando la vida se termina? Dios. Y estamos bien seguros que de ese momento que Dios tiene determinado para nosotros, no vamos a pasar un minuto más de ahí. Y el Señor Jesucristo lo dice. Entonces, ¿por qué se afanan tanto por la vida? ¿Quién de ustedes, por más que se afane, le va a agregar una sola hora a su vida? Y entonces, si Dios tiene todas las cosas en orden, y si Dios tiene todas las necesidades materiales dispuestas, ¿por qué se afanan tanto por ellas? Termina el versículo 34 y voy terminando yo también el mensaje. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán. Baste a cada día su propio afán, o su propio mal, como dice el Reina Valera, pero se está refiriendo a esto mismo. Hermanos, creo que el mensaje de la palabra de Dios nos recuerda el día de hoy que nosotros tenemos un Dios mucho más grande que nuestros problemas. Yo no sé si tus problemas te parezcan enormes, problemas económicos, familiares, de salud, de lo que tú quieras. Bueno, así de grande como es tu problema, el Dios que tienes es inmensamente más grande. Dios está al control de todo lo que ocurre. Hermanos, ayer nos dolió mucho no haber podido celebrar el cierre de la escuela bíblica de vacaciones. Nos dolió mucho. Y luego yo sentí feo cuando ya como a eso de las 11 de la mañana estaba el sol brillando con todo su esplendor. Cuando a las 7 de la mañana estaba el aguacero y estaba todo nublado. Bueno, y algo que comentábamos, esa lluvia, ese cambio de clima no es ajeno a Dios. Dios estuvo al control de eso. ¿Por qué Dios no nos permitió que tuviéramos el día de campo así tan padre como lo planeábamos? Dios sabe por qué. Yo no lo entiendo, pero Él sí sabe por qué. Dios está al control absolutamente de todo lo que pasa en nuestra vida. Y el Dios del que estamos hablando es bueno, es misericordioso. Su misericordia es más alta que los cielos, es más ancha que el ancho mar. Entonces todo lo que podemos esperar de Él son cosas buenas. Tengamos una prioridad en nuestra vida. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitemos, Dios lo va a agregar con amor a nuestra vida. Oremos. Padre amado, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque podemos entender que tú hiciste todas las cosas buenas y tú las hiciste buenas en su tiempo y tú las llenaste de bendición también en su tiempo. Gracias, Dios, porque nos permites disfrutar de tu creación. Gracias porque nos permites disfrutar de aquellas cosas materiales que a ti te ha ofrecido darnos, Señor. Gracias, Padre, por todo eso. Gracias porque podemos decir, como dijo el salmista también, como dijo David, joven fui y he envejecido, y nunca he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y nosotros podemos dar testimonio de que eso es real. Nosotros podemos dar testimonio de que tú eres bueno y de que siempre suples todo aquello que necesitamos en nuestra vida. Te pedimos, por favor, Señor, que tú aumentes nuestra fe. Te pedimos, por favor, Señor, que nos enseñes a descansar en ti, a confiar verdaderamente en ti, Señor. Ese problema familiar que tenemos y que a lo mejor nos duele tanto,
ese problema que a lo mejor tenemos con un hijo, con una hija y que nos quita el sueño, Señor, que podamos descansar en la seguridad de que tú estás al control también de eso. Que si tenemos problemas económicos, que si la quincena no alcanza, que si tenemos problemas para pagar la renta o para pagar la luz o para pagar cualquier otra cosa, Señor, que trabajemos, que ahorremos, que seamos responsables, así como la hormiga de la que nos habla el libro de Proverbios, pero que al mismo tiempo lo hagamos confiando en ti, sabiendo que tú no nos vas a desamparar nunca, que no nos vas a dejar nunca. Gracias, bendito Dios, gracias por esta palabra tuya que nos edifica, que nos alimenta, Señor, y que nos da dirección también. Te adoramos por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.